¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Fair Play. Qué gusto saludarlos. El día de hoy vamos a estar analizando todo lo que pasó en el clásico español. El Barcelona y el Real Madrid se enfrentaron en el primer clásico de la temporada, así que ponte cómodo que arranca un nuevo video de Fair Play. ¿Qué pasa, gente? Qué gusto saludarlos, qué gusto poder estar con ustedes otra vez en un nuevo video. El día de hoy vamos a estar analizando todo lo que sucedió en el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero antes de entrar de lleno a todo lo que sucedió en el primer clásico de la temporada, que se lo llevó el Real Madrid 2-1, vámonos con las alineaciones y con las estadísticas del partido. Y para Xabi Alonso, saltó así el Real Madrid el día de hoy en un clásico que prometía muchísimo y que nos entregó muchas, pero que muchas emociones. Courtois en portería, Álvaro Carreras por izquierda, Valverde de derecha, Huijsen y Eder Militao en la central, Tchouaméni, Güler y Camavinga en el centro del campo, Vinicius a la banda izquierda, Bellingham también por ahí acompañando a Güler y Camavinga, y arriba también se encontraba Kylian Mbappé. Y por parte del FC Barcelona, una alineación que ya estaba más que predecible: Szczęsny en portería, Valde por izquierda, Koundé derecha, Cubarsí y Eric García centrales, Pedri y De Jong en el centro del campo, la habitual pareja de centrales, Rashford por izquierda, Yamal de derecha, Fermín como media punta y arriba de 9, Ferran Torres. Y para las estadísticas, muy pareja las estadísticas en muchos sentidos, y son de esta manera. El Real Madrid con 21 disparos a portería contra 13 del Barcelona. Disparos en general, Madrid 21, 13 del Barça. A portería 9 del Madrid, 6 del Barça. Posesión de balón 48% del Madrid, superior el Barça con el 52%. En pases el Barcelona fue sumamente amplio y superior, 244 del Madrid contra 617 del Barça. La precisión de pases del 91% del Barcelona contra 87% del Real Madrid. Falta 6 del Barça, 12 del Madrid. 2 tarjetas amarillas para cada uno. Una tarjeta roja del Barça, la de Pedri, contra 0 del Real Madrid. 2 fueras de juego del Barcelona contra 5 del Madrid. Y tiros de esquina, 4 del Barça, 12 del Real Madrid. Y vámonos también con un dato que quiero tirar antes de analizar todo el partido, que era este Barcelona de Hansi Flick. Desde que llegó el alemán al banquillo, el Barcelona tenía 4 partidos contra el Real Madrid, de las cuales fueron 4 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Ojo, 16 goles a favor y 7 en contra. El Madrid llegaba al Bernabéu en esta temporada 2025-2026 con estas estadísticas contra el Barça, con la presión de ganar, con el liderato, que recordemos que el Madrid llegó como líder de la Liga Española con 2 puntos de diferencia, 24, si no me equivoco, del Madrid contra 22 del Barça, y el Madrid lo hizo bien. Okay, fue un clásico bueno para el Real Madrid, y yo diría que con lo mínimo le ganó el Barça, porque no fue un Madrid que propuso en muchos de los ámbitos del partido. Muchas veces se dio la pelota al Barça y esperaba. Bueno, el Madrid básicamente en el primer tiempo esperó a que el Barcelona cometa muchos errores, y le salió muy bien al Madrid porque Pedri no estaba preciso, Yamal perdía muchas las pelotas y no parecía un Barça que estaba muy seguro con la bola, ¿no? Y poco a poco el Barcelona fue encontrando y moldeando el juego a su favor, pero desde muy temprano ya empezaban las acciones, o si las polémicas, o si las jugadas con roces, y desde el minuto 2 se marcaba esta jugada. Un penalti que, pues, para el Madrid parecía oro, parecía encontrado de la mejor manera posible en 2 minutos, donde el Barcelona pues tenía un poco más la pelota, pero el Madrid también presionaba. Estábamos empezando el partido todavía, ¿no? Y ahí apareció un penal que, a ver, tú lo ves en la cancha y tú lo ves en la televisión, y para mí es un penal muy claro. ¿Por qué? Porque, primero que nada, Vinicius no toca la pelota y Yamal tampoco toca la bola, pero la intención de Vinicius era patear la pelota al arco, y Yamal era quitarle la bola a Vinicius, o por lo menos frenar el disparo de Vinicius, y lo logra, pero no de la manera correcta, si se puede decir, porque Yamal, primero que nada, no toca la bola. 2, Vinicius ya estaba a punto de tirar a portería para buscar el gol del Real Madrid y choca con la pierna de Yamal. Para mí, esto es penal del Real Madrid. Eso es penal para el Real Madrid. ¿Por qué? Porque interfiere la pierna de Yamal. Yamal no toca la pelota nunca y Vinicius ya iba a tirar a portería. Y ahí se me hace que es una jugada de penal para el Real Madrid, que pues el árbitro termina marcando infracción.
También entiendo que se marque falta de Vinicius, también me parece que es correcto, porque sí, ninguno de los 2 toca la bola y le pega. De hecho, no es Yamal quien le pega a Vinicius, es Vinicius quien le pega a Yamal. Pero la jugada ya era de gol, ya estaba dentro del área y me parece que era más penal que no penal, para mí, desde mi perspectiva. Y ahí se tuvo que haber marcado el penal. Ahí el Madrid agarró emoción, agarró fervor, agarró ánimos para ir adelante contra el Barcelona. Y luego, unos minutos después, llega esta jugada, ¿no? La de Kylian Mbappé, que termina mandándola a guardar. Era el 1-0 del Madrid al Barcelona. Y encontró ese gol Mbappé que bueno, la fase terminó siendo fuera de juego. Y yo voy a decir una cosa, para mí estos fueras de juego me dan rabia, me dan mucha rabia estos fueras de juego porque son milimétricos. Es básicamente, es el borde del tachón, es el borde de... Hay muchos fueras de juegos que por la uña, que por el dedo, que por el pelo, que pues si la frente, si el codo, si el hombro, son milimétricos. Y para mí eso no es fuera de juego. O sea, es que yo entiendo la regla que no debes de estar adelantado del último defensa y es válido. O sea, si estás adelantado por 1 centímetro, por 1 metro, por 10 metros, por 10 centímetros, no importa, es fuera de juego. Pero hay que tener un poco de sentido común, hay que tener un poco pues no sé tan estrictos con la regla. Esto es fuera de juego, sí, en cuanto a la regla, pero si lo ves bien, es así el fuera de juego. Es así. Para mí, o sea, es fuera de juego, no tengo nada que discutir, pero se da rabia, ¿no? Y me pongo en los zapatos de los aficionados del Real Madrid y da rabia porque es un fuera de juego milimétrico. Y ha llegado una gran jugada por parte del Madrid que la sentencia, bueno, de un error, de hecho, creo que es Pau Cubarsí, no sé si es Pau Cubarsí o Fermín López quien erra en el pase o quien despeja mal o da mal la bola y es ahí el mismo, Mbappé que la manda a guardar. Pero ya teníamos como 15 minutos intensos entre Barça y Madrid, ¿no? Ya habíamos visto que el Madrid aprovechaba los errores del Barça, que no estaba fino. El Barcelona tocaba mucho la pelota y había muchos momentos del encuentro en donde el Barça combinaba muy bien por Rashford, combinaba muy bien con Yamal por derecha, por el centro del campo, Pedri, Fermín y De Jong se entendían, pero no estaban finos. Como que no había mucho hueco. Ferran estaba muy obstaculizado por los centrales del Madrid y no había mucho hueco, pero el Barça controlaba el juego, dominaba el partido. Pero es que no importa si lo estás dominando, no importa cuánto tengas la bola, a Mbappé le dejas una y te la va a clavar completamente. Porque además Mbappé marca este gol que estamos viendo en pantalla, este gol de Kylian Mbappé, que es ya no sé si 12 o ya lleva más de 12 goles contra el Barcelona, si no me equivoco, Kylian Mbappé. La temporada pasada les marcó en el Bernabéu, se lo anularon, le marcó un hat-trick en Montjuic y el Madrid perdió ese partido 4-3 contra el Barça. Y hoy marca uno de fuera de juego y una gran jugada. El gol de Mbappé porque viene de un pase de Bellingham precioso entre líneas, lo mete un pase al hueco muy bueno y aparece Mbappé por allá. Que Mbappé no tuvo un partido muy lucido. Mbappé no fue la estrella del Madrid, no fue el mejor jugador. Para mí tuvo un mejor partido Carreras, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius. Hubieron mucho mejores jugadores del Real Madrid, pero Mbappé le dejas una, Mbappé le dejas un 1 contra 1, mano a mano, le dejas el espacio y te va a fulminar todas las jugadas. Eso es una realidad. Pero el gol de Mbappé viene en el mejor momento del Barça, y eso es claro, porque el Barça manejaba muy bien la pelota por la izquierda, por el centro, había un poco de idea, tal vez no de trasfondo, tal vez no llegaban tanto al arco de Courtois, pero el Barça manejaba mejor la pelota y tenía el control del juego. Y la jugada llega por un error, llega un pase de Bellingham muy bueno y la termina fulminando el Real Madrid. Y ese gol le da esperanza y le da más imagen y más porte al Real Madrid en el Clásico. Le da mayor emoción al Real Madrid para seguir buscando el gol. Después, el Madrid básicamente su regla durante todo el partido y más que nada en el primer tiempo, porque ahorita vamos a hablar del segundo tiempo, fue esperar el error del Barcelona. Sí, vimos un Madrid un poco más tranquilo, tirado atrás, más cómodo. Los centrales, tanto Huijsen como Militao, estaban muy bien parados y también tenían el apoyo tanto de Tchouaméni, Camavinga y Güler al momento de defender, porque más que nada en el segundo tiempo vemos a un Madrid con un bloque bajo pero que muy centrado, muy abajo, en donde sí veíamos a Carreras, al mismo Valverde o Carvajal cuando entraba de cambio, Huijsen y Militao, pero delante de ellos estaban muy bien parados Güler, Tchouaméni y Camavinga. Están muy bien parados y también Bellingham sacrificaba, ¿no? Y dejaron arriba más que nada a Mbappé y Vinicius también hacía un poco de sacrificio defensivo, pero era más acompañado con Mbappé arriba, ¿no? Para un contragolpe o para buscar una pelota por arriba.
Y al Barça le costó mucho eso, le costó mucho encontrar espacios. Igual al Barça le fregaron mucho las lesiones, que no esté Lewandowski, que no esté Joan García, que no esté Olmo, que no esté Gavi, también no estaba Ter Stegen, que no esté el mismo Rafinha por izquierda, que a Rashford lo vimos perdido en la banda izquierda por mucho rato. Tenía uno que otro destello, la asistencia que le da Fermín en el gol, que lo vamos a platicar, pero el Barça tenía un poco más de idea en el primer tiempo que en el segundo, ¿no? Y el Barça mostraba mayor carácter que el Real Madrid hasta que llegó el gol de Mbappé. Intentaban buscar, pero el bloque bajo del Madrid prácticamente prohibía cualquier tipo de intento de ataque del FC Barcelona. Pero el Barça encontró la llave y encontró una gran jugada con este gol de Fermín, que este clásico, lo voy a decir una vez, me recordó mucho al del 2024, cuando todavía estaba Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona, cuando el Madrid lo gana, creo que 3-2 ese clásico, ¿no? Que Vinicius, que adelanta a Christensen, luego Vinicius empató, si no me equivoco, desde el penal, luego lo mete, no sé si Bellingham, el 2-1 del Madrid, o no sé si Vinicius otra vez. Bueno, el caso es que Fermín metió el gol y lo anularon, si no me equivoco, o metió el gol Fermín, y luego Bellingham mete gol en el último minuto contra el Barça para que el Madrid gane ese clásico. Este clásico me recordó a eso, me recordó un poco a eso, más que nada por quienes anotaron los goles y quienes fueron protagonistas. Pero bueno, el Barça encontró la llave con este gol de Fermín. Otra vez Fermín, que apareció desde que regresó de la lesión, lleva 2 partidos contra el Girona. Bueno, pero no contra el Girona. Bueno, contra el Girona jugó un poco, si no me equivoco, si mal no recuerdo, jugó un poco contra el Girona. En la Champions metió hat-trick y ahorita le mete gol al Madrid en el Bernabéu. Fermín, que está siendo la clave para el Barça en momentos importantes y en momentos donde el Barça no lo está pasando bien. Y lo hizo muy bien Fermín López, lo hizo muy bien. Hizo un gran partido del Español, jugó muy bien la pelota con Pedri, se acompañó, intentó, pegó, buscó, tomó unas malas decisiones en algunas ocasiones. Tuvo una jugada de Barça, creo que en el inicio del segundo tiempo, en donde eran 3 contra 2 del Barcelona y Fermín, en vez de tocar con derecha con Lamine o por izquierda con Rashford, decide tirar, o no sé si era Ferran, que estaba tirado por la izquierda, decide tirar al arco, y un disparo muy flojo, muy poco habitual lo que hizo Fermín, cuando estamos muy acostumbrados a que esos disparos terminen a gol, ¿no? Por parte de Fermín López. Sin embargo, lo que sí tengo que decir, evidentemente, es que el gol de Fermín entra en el mejor momento del Barça, en ese cierre del primer tiempo, en donde se sentía mejor el Barcelona, le da esa emoción y lo hace muy bien el Barça. A partir de eso, no volvimos a ver al Barcelona durante todo el partido. En el momento de ataque, no hubo mucho del Barça en el primer tiempo, fue muy poquito, y con ese gol de Fermín, el del Barcelona se ponía contento porque el Madrid le estaba complicando mucho el partido. Y luego una jugada que el Barcelona casi mete el gol, luego aparecía por el contraataque el Real Madrid, y llega el gol de Bellingham, el 2-1 de Bellingham, que reclamaba falta el Barcelona por un codazo de Huijsen a Pau Cubarsí, que para mí no hay falta porque es una jugada de choque, es una jugada de partido y que no requiere mucho más que eso, y que ahí termina por Bellingham rematar solito enfrente de Szczesny, y bueno, lo termina metiendo Bellingham, el 2-1 del Madrid, que lo merecía, que a pesar de que no estaba siendo el dominante, entendía mejor su rol de juego y entendía que así tenía que jugar, tirado atrás, esperando el error, manejar bien los espacios, y lo hizo muy bien el Madrid. Se fue 2-1 en el descanso, y ya en el segundo tiempo, uy, es que las polémicas nunca pueden faltar en un clásico. Hubo una tras otra y tras otra, y que si el penal, que si el anulado, que si la falta, que si las amarillas, porque en el primer tiempo hubo tarjeta amarilla para Pedri, tarjeta amarilla para Valverde, y en el segundo tiempo vimos esta jugada, la de Eric García contra Bellingham, que para mí, esto de verdad lo digo en serio, para mí esto no es penal. Yo sé que la mano es clara, yo sé que el contacto existe y es más que claro, pero para mí no es penal. ¿Por qué? Porque Bellingham centra, rebota, o sea, tapa muy bien Eric García, pero luego hay otro rebote en cuando tira a Bellingham, hay un rebote del mismo Eric García que vuelve a tocar en la rodilla de Bellingham, y es ahí donde se produce la mano de Eric García, que obviamente es mano, está clarísimo que es mano, la mano existe, no es que sea invisible, existe, pero es una jugada donde Eric García no la puede quitar. Es que muchos decían, y lo veían en la transmisión, que es que se hace grande, es que la mano va a buscar el contacto con la pelota, y para mí no hay, o sea, hay contacto, pero no es intencional, ¿no? Eric García está en el suelo, Eric García fue barrido, Eric García pues obviamente tiene la mano aquí, no es como que la haya escondido, la tuvo acá. Para mí no es penal, para mí no es penal de Eric García, ¿ok? Yo entiendo que la mano existe, yo entiendo que es clara, pero para mí este tipo de manos no deberían de ser sancionadas. Si tú me dijeras que Bellingham centra y va directo a la mano de Eric García, pues bueno, pues ahí sí, ¿no? Porque la mano está tapando el centro, pero hubo un rebote, hubo 3 rebotes
el de Eric García, la rodilla y luego el contacto de la mano, ¿no? Para mí esto no es, evidentemente, no es mano para el Barça. Lo termina sancionando el árbitro, es penal para el Real Madrid. Y apareció Szczęsny por ahí, que ojo con esto, ¿eh? Y muchos creo que lo pueden deducir. Hoy el Barça jugó con su tercer portero, que es Szczęsny. Recordemos que Arnau Tena se fue al Paris Saint-Germain, que Iñaki Peña está en el Elche, que, bueno, Arnau Tena creo que ya se cambió, creo que al Villarreal, si no me equivoco, ¿no? Ter Stegen estaba lesionado, Joan García estaba lesionado, y el único arma que tenía el Barça era Szczęsny. Y pues no le podemos pedir mucho a Szczęsny, pero a veces saca este tipo de cosas que son impresionantes para el arquero polaco. Un penal que fue muy dudoso, pero que al fin y al cabo se marcó y Mbappé lo terminó fallando, como vemos aquí en la imagen. Szczęsny se agrandó y le paró un penal a Szczęsny. Que, ojo, Szczęsny ya le ha parado penales a Messi, ya le ha parado penales a Mbappé, ya le ha parado penales a Neymar. Tiene muy buen historial el polaco en la tanda de penales, ¿no? Pero a partir del penal de Mbappé, al Madrid no le vimos más en ataque. Se tiró muy atrás, aguantó. Y este aguante del Madrid tampoco fue tan sufrido, porque el Barça no tenía mucha idea para ir al ataque. Yamal estuvo perdido durante todo el partido. Yamal tuvo un partido muy malo contra el Madrid, muy malo. Habló de más, se agrandó, no hizo nada. Álvaro Carreras le volvió a ganar la partida. También Vinicius hizo mucho sacrificio apoyando a Carreras para marcar a Yamal. Bellingham igual estuvo muy pendiente de él. Muy poco, pero que muy poco lo de Lamine. Muy, pero que muy poco lo de Lamine. Tiene que hablar menos, tiene que jugar más, tiene que concentrarse, tiene que ser la temporada pasada porque no está siendo la mejor versión de Lamine. Y habló de mucho Lamine, habló mucho para demostrar muy poco en el Santiago Bernabéu. Y bueno, lo decía, después de eso el Madrid aguantó, pero no se mostró tan sufrido, no se mostró endeble, se mostró firme, se mostró seguro abajo, porque el Barcelona tampoco iba con mucha decisión al ataque. Intentaban por Pedri, por Fermín, por muy poco lo de Ferran Torres, que tampoco tuvo mucho que hacer. Tuvo unos cuantos disparos que pudieron haber sido mucho más de lo que hizo. Rashford con poca idea. Es cierto que el Madrid aguantó, pero el Barça tampoco intentó y tampoco hizo que el Madrid se tambaleara en defensa. Lo hizo bien el Madrid con ese bloque bajo. Aguantó y el tiempo se fue consumiendo y el Madrid buscaba por izquierda, por derecha, buscaba el contraataque, buscaba bolas, pero ya no encontró mucho. Y aquí sucede una de las imágenes más polémicas y una de las jugadas, bueno, no las jugadas, pero una de las imágenes más llamativas del clásico. Entra de cambio Rodrigo por Vinicius y la actitud del brasileño me parece horrible. Yo sé que Vinicius se agrandó en el partido, que lo hizo muy bien, que jugó muy bien, que se estaba sintiendo muy cómodo, con confianza, quería su gol, se sentía muy bien Vinicius. Sin embargo, estas actitudes de Vini son las que le manchan un poco. Yo entiendo que es normal el enojo, entiendo que se puede sentir frustrado porque estaba jugando bien partido, es entendible que no quería salir de cambio. Sin embargo, no me parece correcta la actitud de Vinicius. Que vayas al banquillo, te quejes, ni siquiera saludes a Xabi Alonso, porque Xabi Alonso tampoco hace la intención de querer saludar a Vini. Y luego que te vayas ni siquiera estás en el banquillo, te vayas directo al vestidor. Se me hace deplorable la actitud de Vinicius Junior, que debería de ser un líder para el Real Madrid. Y hablando de eso, me gustó después ya verlo en la banca. Creo que ya se arrepintió de lo que hizo y obviamente seguía con la molestia, pero regresó al banquillo del Real Madrid para poder ver el partido y el resto del partido y estar allá con sus compañeros, ¿no? Luego los cambios intentaban que, bueno, el Madrid cambió mucho el esquema, sacó en lo último ahí a Bellingham, entró Ceballos, entró Brahim, entró Gonzalo, entró Carvajal, que regresó de la lesión ahí por Valverde. Hubieron cambios del Madrid, el Barça no tenía mucho que cambiar, la verdad, no había mucho. Tú checabas la banca del Barcelona y ojo con la banca del Barça en el Clásico, vean nada más la imagen de la banca del Barcelona. O sea, estaba Gerard Martín, Ronald Araujo, Torrents, Spart, Marc Casadó, Marc Bernal, Fernández, Bargalgil y Toni Fernández. Una banca del Barça de puro canterano, de jugadores hechos en la Masía, pero que no iban a proponer nada contra el Real Madrid. No tenían absolutamente nada que hacer. El Barça carecía de cambios, carecía de ideas. Y tampoco es como que podía hacer mucho Hansi Flick desde arriba, porque recordemos que Hansi Flick fue expulsado y no pudo estar aquí en el partido contra el Madrid después de la expulsión contra el Girona en el fin de semana. Y ya, el Barça no tenía mucha idea de qué hacer. Intentaban por Yamal, por Rashford, luego Ferran, pero no había mucho del Barça y eso le
le perjudicó mucho al conjunto catalán. Un pésimo segundo del tiempo en cuanto al televidente, en cuanto al espectador, en cuanto al aficionado, porque sinceramente no fue un partido muy bueno para Barça y para Real Madrid en el segundo tiempo. Sí es verdad que el Barcelona intentó mejorar, el Madrid fue muy abajo, muy centrado por abajo, pero el primer clásico se queda para el Real Madrid. Me da la intención de que con muy poco el Madrid aguantó muy bien, lo hizo muy bien y sacó el resultado que tenía que sacar. Ya son 5 puntos de ventaja de Madrid al Barça y se llevó el primer clásico de seguro muchos que vamos a tener esta temporada. Así que yo dejo el análisis por acá, suscríbete, dale like, compártelo y nosotros nos vemos en el próximo video. Adiós.